gracias por lo bueno que tú eres. Señor, te necesito. Toma control de mi mente, mis labios, mi cuerpo. Señor, así también toma control de mis hermanos y que puedan estar atentos a tu palabra y que juntamente podamos glorificar tu nombre. Gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Hay un equipo de fútbol que se llama el PSG, o como muchos le conocen, por el nombre que todos le conocemos, es el París. Este equipo decidió armar una máquina de ganar títulos, pero decidió hacerse de los mejores jugadores en sus posiciones. Trajo al mejor jugador argentino, quien por muchos es conocido como el mejor de la historia. Trajo en su momento al mejor jugador de Brasil, que también era el mejor en su posición. Pero no solo eso, sino que quiso adquirir al mejor jugador de Francia, que actualmente milita en un equipo español. Pero no bastó con eso, sino que decidió traer al mejor defensor de España. Pero eso no fue suficiente. Decidieron también traer al mejor portero italiano, con un único propósito, y el propósito era ganar el prestigioso trofeo de Europa, conocido como la Liga de Campeones. Cuando este equipo tenía los enfrentamientos en esta competición, ¿saben lo que pasó? Cualquiera diría que este equipo iba a ganar todos sus encuentros y que ellos obtendrían este prestigioso trofeo. Pero la historia nos cuenta de que no fue así. Ellos quedaron eliminados de esta competición, siendo el mayor ridículo de Europa. No brillaron, no se esforzaron y no pudieron adquirir este prestigioso trofeo. Los comentaristas deportivos o los expertos en el fútbol nos dicen de que hubieron varios factores por los cuales ellos no pudieron obtener este trofeo, y fue que dentro del equipo habían disputas. Sí, entre los tres delanteros que les mencioné, el argentino, el brasileño y el francés, había un tipo de disputas entre ellos. Pero no solo eso, había mucha murmuración entre ellos. Pero lo que hizo más daño a este equipo y que pudo ocasionar que ellos se cayeran a pedazos en esta competición fue de que no corrieron lo suficiente. Cuando se revisó las estadísticas de este equipo, los comentaristas llegaron a la conclusión de que ellos no estaban esforzándose lo suficiente, no corrieron, pensaron que por ser superestrellas ellos iban a lograr este prestigioso trofeo. La historia nos cuenta de que no fue así. Pero hay una gran enseñanza en esto, y es de que nosotros podemos tener o saber lo que debemos de hacer, pero a veces no lo hacemos, así como le pasó a este equipo. Ellos sabían que tenían que hacer, pero no lo hacían, no corrían, no se esforzaban y no se coronaron campeones de este trofeo. Teniendo en mente esta historia que les dije, me gustaría darles la idea principal de mi sermón, y es que al obedecer en la salvación sin murmuraciones ni contiendas, resplandecemos en medio de un mundo oscuro. Pero como punto número 1, quiero decirles de que obedezco y me ocupo de mi salvación sin importar si me observan o no. Yo estoy obedeciendo la salvación sin importar si me observan o no. En Filipenses 2:12 dice así:
por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Me gustaría enfocarme más en esa parte de que ellos estaban obedeciendo sin importar si los estaban viendo o no. Porque el apóstol Pablo les dice, amados míos, siempre han obedecido en mi presencia y ahora mucho más que no estoy para observarlos. Si bien el apóstol Pablo probablemente se encontraba encarcelado a la hora de escribir esta epístola y por tanto él no podía estar con ellos para observar su conducta. En Filipenses 1:27 podemos ver de que él ya había dicho estas palabras, pero de otra manera. Y él dice así en Filipenses 1:27: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Pero hermanos, podemos ver de que el texto comienza con un por tanto, amados míos, pero ese por tanto tiene que ver con lo que el apóstol ya les estaba hablando, y es de que él ya les estaba diciendo de que la base de la obediencia fue lo que Cristo Jesús hizo por ellos. O sea, el Señor se humilló, el Señor se hizo humano y murió en la cruz y fue obediente al mandato. Entonces, es por eso que Él les dice, por tanto, porque si Jesús obedeció, si Jesús fue obediente y murió, ahora le está diciendo a la iglesia, por tanto, ustedes ahora obedezcan a lo que Él les está diciendo que obedezcan. A veces yo dejo a mis hijos en un lugar y les digo, hey, pórtense bien, no se porten mal. Pero lo que pasa con nuestros hijos es esto: yo estoy ahí presente y ellos como santitos, hasta alas tienen, ¿verdad? Pero una vez yo salgo de esa puerta, por lo general yo los dejo con mi mamá y mi abuela, y créeme que le sacan canas verdes a estas señoras. Y yo estoy ahí presente y ellos se ven tranquilitos. Salgo y mi mamá me llama, mira, ya no aguanto a tus hijos, hijo. ¿Y por qué pasa esto? Porque por lo general, cuando estamos enfrente de una autoridad, suele suceder que tenemos un cierto comportamiento. Pero Pablo le dice a la iglesia, esto no debería de ser así. Y él les dice, aunque yo sé que ustedes obedecen cuando yo estoy presente, háganlo ahora mucho más que estoy ausente. Así que no sean como mis hijos, ¿verdad? Suele también pasar también de que a veces cuando adquirimos un nuevo empleo, ¿qué suele pasar cuando adquirimos un nuevo empleo? Por lo general queremos impresionar, queremos quedar bien con el jefe, queremos llevar una buena reputación. Y entonces nos presentamos a un trabajo y trabajamos y nos esforzamos y estamos haciendo las cosas bien. Pero hay un hermano que se llama Frumencio. Este hermano le gusta presentarse al trabajo, pero solo hacer las cosas cuando el jefe está presente. Y este pensamiento no debería de ser así. Pero trasladando este pensamiento a la iglesia, habemos personas que queremos impresionar a los demás
para que nos miren. Pero al único que deberíamos de impresionar es al Señor. Aunque déjeme decirle, déjeme darle malas noticias, que a Dios usted no lo va a impresionar. Pero como por lo menos nos está diciendo el texto, ser obedientes, ¿verdad? Ser obedientes, obedecer. Si alguien me ve, obedezco. Si alguien no me ve, también obedezco. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios que escudriña los corazones y Él sabe todas las cosas. Ante Dios estamos desnudos. Ante Dios Él nos ve tal y como somos. Así que obedezcamos a Dios si me ven o no me ven. Ese es el pensamiento del apóstol Pablo hacia esta iglesia. Y traje un pensamiento que dice así: la fe en Cristo se expresa en última instancia en la obediencia a Cristo, no en el sentir de seguir las normas, legalismo, sino en el de someterse completamente a su señorío, estar completamente dedicado a Él. Estas son las enseñanzas que Pablo quiere que los creyentes obedezcan. Eso lo dijo Gordon Fee en su comentario a los Filipenses. Así que la actitud de Cristo fue la obediencia, y esa debería de ser nuestra actitud como iglesia, la obediencia. Pero es una obediencia con temor y temblor. Es una obediencia con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, con una reverencia. ¿Por qué? Porque nuestra salvación se desprende de un Dios santo, de un Dios genuino, de un Dios verdadero. Así que nuestra reverencia debería de ser con temor y temblor. No agarrar las cosas a la ligera, es con temor y temblor. Amén. Así que podemos así pasar al siguiente punto, que dice: Dios me da poder para obedecer y trabajar en mi salvación. Aquí hay varias cosas que tenemos que aclarar, porque este texto ha sido motivo de mucha discusión en las iglesias. El texto dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Primeramente quiero decirles algo, que no es lo mismo trabajar en mi salvación que trabajar por mi salvación. Hay que dejar eso claro. No es lo mismo, no confundamos. O sea, comprendemos que la salvación es solo por la fe en Cristo Jesús y solo por gracia, que no hay ninguna obra que usted puede hacer para ganarse esa corona. Usted no se puede ganar su salvación. Si usted confía en Jesús, si usted pone su confianza en Jesús, entonces usted tiene acceso a la salvación. Solamente así. Y tenemos que dejar eso claro, porque el texto pareciera que dice de que hay que trabajar por la salvación, pero si hay alguien que ya trabajó por la salvación, ese es Cristo Jesús, no usted y no mi persona. Es el Señor Jesucristo que lo hizo todo posible. Así que no es lo mismo trabajar en mi salvación que trabajar por mi salvación. Pero comprendiendo esto de que yo no puedo obrar por mi salvación, que es gratuita,
Pero aquí vemos un movimiento en el texto. Si usted se da cuenta, es que vemos la soberanía de Dios y vemos el compromiso humano trabajando juntos. Y a este proceso se le conoce como ese proceso de la santidad o la santificación o el discipulado. Déjeme decirle que el discipulado no solo es cuando usted entra a una iglesia y le dan unas clases y ya usted es discípulo. No se equivoque. Todo el tiempo somos discípulos y todo el tiempo nos estamos santificando en su palabra, ¿verdad? Él dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, la verdad. Juan capítulo 17. Entonces nos santificamos en su palabra, pero vemos este obrar de Dios y el creyente juntos. Sí, entendemos que la salvación es meramente de Dios, pero el estar ocupado en mi salvación es parte mía y parte de Dios. Lo voy a decir mejor de otra manera. Es Dios y mi persona, ¿verdad? Obrando juntos, de la mano. ¿Por qué? Porque dice: ocupaos en vuestra salvación. ¿Quién se tiene que ocupar? Pablo no dice Dios se va a ocupar por ustedes en su salvación. Dice: ocupaos en vuestra salvación. Le está diciendo a la iglesia: sí, ustedes ocúpense en su salvación. Pero también han surgido otros que dicen que si yo no me ocupo de mi salvación, yo la pierdo. Porque también está ese debate, ¿verdad? Que si no me ocupo, yo la pierdo. Pero lo que yo puedo decir es de que mi salvación está segura en Jesús. Mi salvación está completamente seguro en Dios. Así que, porque Dios es soberano, escuche esto, porque Dios es soberano, por eso es que me tengo que esforzar más para agradarle, porque tengo su ayuda, porque Él nos ha dado su espíritu, porque Él nos ha dado su palabra, porque Dios por medio de su espíritu ha hecho brotar frutos en el creyente, y por eso me voy a esforzar más. No porque voy a obtener una corona más grandota, no porque voy a impresionar a Dios, no es por eso, sino porque le quiero agradar, porque le amo y porque Él me amó primero. Por eso es de que yo trabajo en mi salvación. A veces miramos y leemos hombres del pasado o hombres de ahorita, que son grandes hombres de Dios, y miramos y leemos sobre todo cómo estos hombres Dios los usó, de qué manera poderosa Dios los usó, y wow, y queremos imitar sus ejemplos, y wow, y queremos ser como ellos, y queremos seguir lo que ellos hicieron, porque nos impresionan el tipo de santidad de estos hombres del pasado. Pero es que estos hombres del pasado tenían algo en común, y es que ellos sí habían comprendido esto de ocuparse en su salvación con temor y temblor. Eran personas que sí oraban, que sí escudriñaban la escritura, que sí meditaban en la palabra, y por tanto ellos podían crecer en un tipo de santidad. Así que también hay un error que se ha cometido, y es que pensamos que el activismo es santidad. Y también yo quiero desbaratar ese pensamiento, porque una persona puede tener activismo en la iglesia y cualquiera diría: esa persona, wow, está con fuego, ¿verdad? Esa persona, o sea, Dios la está usando. Pero no confundamos el activismo
con el estar ocupados en la salvación. ¿Y a qué me refiero con esto? Habían líderes religiosos en el tiempo de Jesús que ellos estaban con el activismo, estaban en candela esta gente, ¿verdad? Los líderes religiosos de Jesús. Pero donde se ve la diferencia entre activismo y santidad está en la motivación del corazón. ¿Qué los motiva? ¿Qué está motivando a las personas para hacer lo que están haciendo? Así que examinemos el corazón, y al examinar el corazón nos daremos cuenta si es activismo o es santidad. Y Dios conoce nuestros corazones, ¿verdad? Ante Dios, decíamos, estamos desnudos. Una pregunta que les quiero hacer: ¿el cantante nace o se hace? ¿El cantante nace o se hace? Se hace, dicen unos. Voy a hacer otra pregunta. ¿El basquetbolista nace o se hace? Se hace. O sea que ustedes creen que si una persona entrena lo suficiente, hace todo lo que Michael Jordan hizo, todos los entrenamientos que Michael Jordan hizo, ¿ustedes creen que va a llegar a ser igual que Michael Jordan? ¿Ustedes creen que va a ser igual que Michael Jordan? Ese debate está. Si las personas nacen con talento o se hacen. Y yo creo que las personas es una mezcla de las dos. Porque si bien, como decíamos, de que este equipo de fútbol trajo a las mejores contrataciones del momento, ¿verdad? A los monstruos del fútbol, pero no pudieron lograr lo que querían lograr. ¿Por qué? Porque aunque ellos tenían el talento y lo tenían, mas no pudieron coronarse campeones de este torneo. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Es de que, si bien es cierto de que la salvación se origina en Dios, ¿verdad? Y todo lo que hacemos se origina en Dios, pero para ser un gran hombre de Dios o una gran mujer de Dios, es que se necesita esfuerzo también. Se necesita esfuerzo. De la noche a la mañana, usted no se va a memorizar tantos versos de la Biblia, aunque no va a orar tantos minutos o tantas horas, ¿verdad? No lo va a hacer. O no va a ayunar, ¿verdad? No va a ayunar tantos días. Y recordemos que no es por obra, no confundamos. O sea, esto es para santificación, es para estar ocupados en nuestra salvación. Entonces hay que trabajar arduamente si queremos ver resultados, si queremos ser personas de Dios, hechos y derechos. Hay que sudar la camiseta, hay que sudar la gota gorda, como decimos en Honduras. Hay que fajarse y sacrificarse para llegar y lograr ser un gran hombre de Dios y una gran mujer de Dios. Pero esto no está fuera de nuestro alcance, porque tenemos esa cooperación divina humana, ¿verdad? Soberanía de Dios con esfuerzo humano, ocupados en vuestra salvación. Nosotros nos ocupamos, Dios nos ayuda, ¿verdad? Hay un libro que estuve leyendo que se llama Las disciplinas espirituales para el hombre, por Carlos Jambés, y me gustaría leerle algunas de las disciplinas. Son 7 disciplinas, ¿verdad? ¿Y en qué usted puede estar ocupado en su salvación? Por ejemplo, está la disciplina de practicar la presencia de Dios, ¿verdad? La disciplina de practicar la presencia de Dios. Está la disciplina de la palabra, leer, escudriñar la palabra, como nos decían en la escuela dominical, ¿verdad? También está la disciplina de la oración y el ayuno.
la adoración en comunidad e individual, el servicio en la iglesia y la evangelización. Son áreas en las cuales nos podríamos ocupar. Y el autor nos dice de que al nosotros practicar estas disciplinas podemos llegar a un crecimiento espiritual, ¿verdad? Y tal vez, si Dios lo quiere, ya no leer en esos libros de estos grandes hombres, ¿verdad? Sino que se vea aquí en comunidad, en la iglesia, y que podamos crecer juntos como iglesia y practicar estas disciplinas espirituales. Estar ocupado en la salvación es santidad y discipulado. Eso es. Quiero darles un ejemplo de cómo se ve en la Biblia el acto soberano y el ser humano obrando. Cuando Dios libera a su pueblo Israel de Egipto, podemos ver de que Dios obró milagrosamente, ¿verdad? Teniendo una guerra con los dioses egipcios, mandando plagas, etcétera, etcétera, partiendo el mar, ¿verdad? Mar Rojo, mar de juncos, lo que sea, pero Dios partiendo el mar y viendo a la nación cruzar, viendo las obras de Dios poderosamente. Pero, si Dios parte el mar, yo tenía que ir caminando. No es que ya Dios me iba a teletransportar allá y yo como que sin nada. No. Y también cuando ellos caminaban, el desierto es caliente. Es que sudaban también. Y aunque había una nube, ¿verdad? Y en la noche fuego, pero ellos tenían que caminar, tenían que esforzarse. Otro acto maravilloso de soberanía de Dios y cooperación humana, cuando Dios da el maná, Dios da la orden de que vayan y recojan el maná. Aunque habían unos que pues recogían un poquito de además, ¿verdad? Pero les fue mal. Pero podemos ver de que Dios dice, va a venir maná y godorniza. Pero yo tenía que ir y agarrar el maná y las godornizas. No es que ya Dios me las daba asadas y el pan ahí. No nos equivoquemos. Entonces podemos ver esa cooperación de Dios con el ser humano. El texto de Filipenses trata de cómo se ve la salvación en las personas, cómo se mira esa salvación en las personas. Y en Juan 15:5 dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. O sea, si no hay vinculación con Cristo, todo lo que yo hago de nada sirve. Si no estoy agarrado de la savia del árbol que es Cristo Jesús. Si yo no estoy absorbiendo esa vida, no sirve de nada lo que yo haga. Así que quiero dejar claro esto, de que solo pueden estar ocupados en su salvación aquellos que han sido salvos. Nada más. Los que quieren ocuparse en una aparente salvación y no han tenido un encuentro con el Cristo resucitado, no van por buen camino, ¿verdad? Así que es necesario analizarse y examinarse primero para ver si califico para poder estar ocupado en la salvación. Así que dice Pablo en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque cualquiera podría decir, es solo la gracia de Dios, pero es que dice, sino la gracia de Dios
conmigo. O sea, vemos la cooperación divino-humana entre Pablo y Dios trabajando, ¿verdad? Juntos. Y así paso al punto número 3, que dice: al actuar sin quejas ni disputas, brillamos más en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra que da vida. Y en Filipenses 2, 14 al 16 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Yo pienso que hasta ahí termina el pensamiento de Pablo. Y lo digo porque también lo estuve buscando. O sea, por lo menos el pensamiento que le quiere reflejar a la iglesia. Y él dice después: para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces podemos ver de que al actuar sin quejas ni disputas, brillamos más en el mundo. Pero mire esto: es posible servir a Dios y a nuestros hermanos. Es posible servir a Dios y a nuestros hermanos con alegría, con espíritu generoso, con amor. Pero también es posible servir a nuestros hermanos con resentimiento, con resignación, con un espíritu quejoso. Es posible hacer eso, ¿verdad? Pero ¿qué es la murmuración? Porque Pablo está hablando algo de murmuraciones aquí. Dice que la murmuración, comentario que se hace de una persona que no está presente, tratando de que ésta no se entere, y con la finalidad de hacer daño o de molestar. Eso es la murmuración. Y eso es lo que Pablo dice que no hagamos. Que dice: haced todo sin murmuraciones ni contiendas. ¿Y qué es la contienda? La contienda se refiere generalmente a un enfrentamiento o lucha entre dos o más partes. Según los artículos, puede manifestarse como una discusión, un debate o competencia por imponer la voluntad propia o lograr un objetivo. Eso es la contienda. Y Pablo le dice a la iglesia: así no se puede, ¿verdad? Porque Cristo no murmuró cuando Él fue a la cruz, ¿verdad? Porque Cristo no contendió, porque cuando Pedro le rajó la oreja al soldado Malco, Cristo podía haber traído una legión de ángeles y hacer estragos, pero Él no lo hizo. Entonces podemos ver de que en el Señor no hubo esa contienda. Entonces, si en el Señor no hubo esa contienda, ¿por qué a veces la tenemos en nosotros? Tenemos esas luchas internas. Y eso es lo que San Pablo nos está diciendo, que no tiene que ser así. Y la nación de Israel, yo creo que en esto la nación de Israel sí se pintó, ¿verdad? Pero no solo ellos, porque a veces decimos: es que la nación de Israel murmuró de Dios. Y sí murmuraron. En Éxodo 16, por ejemplo, ¿cuál fue la murmuración en Éxodo 16? Ellos salieron de Egipto y allá tenían comida, y ellos estaban viendo de que como que la tripa se les estaba apretando, y entonces como que esto aquí ya no me está gustando. Señor, ¿qué hacemos ahora? Tengo hambre. Y murmuraron contra Moisés, ¿verdad? Y entonces Dios les da el maná, pero no debió de haber sido la actitud de ellos de esa manera. Cuando Coré se rebela contra Moisés y Aarón, vemos que Coré se rebela. ¿Qué pasó ahí? Dios castigó severamente a la nación de Israel. Los castigó severamente. ¿Y por qué pasó esto? Parte de una murmuración de ellos. Y entonces podemos ver de que cuando el pueblo murmura o se queja, porque hay quejas que son válidas,
Hay quejas, como nos han dicho, ¿verdad? De aquí, que hay quejas que son válidas, pero sin entrar en la murmuración, ¿verdad? Y entonces, Pablo nos dice respecto a esto en 1 Corintios 10 al 11, dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea que lo que se dice con la nación de Israel fue un ejemplo para con nosotros, para que no lo hagamos, para que no obremos de esa manera. Y al nosotros obrar así, brillamos más, hermanos. Brillamos más en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Así que dice en Colosenses 3:17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, no con murmuraciones ni quejas, sino hacer todo para el Señor, dando gracias al Señor, ¿verdad? No con quejas ni murmuraciones. A veces cuando a las personas se les dan, se les da un privilegio de servir en la obra, a veces lo hacemos murmurando o lo hacemos con queja, porque a mí, porque solo me toca a mí. Murmuramos a veces, y eso no debería de ser así. Debemos de dar gracias a Dios cuando nos dan un privilegio, y hacerlo gozoso, y hacerlo alegre, y hacerlo de la mejor manera, ¿verdad? Porque esa es la voluntad de Dios. Así que sirvamos a la iglesia de todo corazón, y algún día, como dice este himno, en vez de tener una cruz, tendremos una corona, ¿verdad? Algún día, hermanos, confiando en el Señor. Entonces, dice en Efesios 5:8: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y 1 Tesalonicenses 5:5: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Cómo estamos sirviendo en la obra de Dios? ¿Brillamos en medio de un mundo maligno? ¿Brillamos en nuestros trabajos? ¿Cómo brillamos en nuestros trabajos? ¿Somos luz? Y fíjense que en esta semana verdaderamente el Señor me permitió vivir en carne propia esto de murmuraciones y contiendas. Porque en el trabajo se presentaron unas situaciones bien complicadas, donde pude ver la murmuración actuando, y pude ver al final, porque por lo general, ¿sabe cuál es el resultado de la murmuración? La contienda. Es el hijo de la murmuración. Es el bebé de la murmuración. Entonces pude ver la contienda y la murmuración de una manera fea. Y también viéndome yo afectado por estas cosas, ¿verdad? Entonces, pero Dios que ha sido bueno, pero Dios que es bueno, ¿verdad? Dios que es poderoso, Dios que nos ayude, Dios que nos dé las fuerzas para poder seguir adelante. Y quiero concluir con este texto. Ya ven, hermanos, conmigo se van temprano. Quiero concluir con este texto que dice así. Mateo 5, 14, 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, ni sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
sirvamos a Dios porque somos luz. Amén. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Señor, sin ti, Señor, nada somos, sin ti nada valemos, Señor. Gracias porque tus misericordias son para siempre. Y ayúdanos, Señor, a seguir adelante y a brillar y a ser ejemplo donde quiera que estemos. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.